Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Dios les bendice, Dios les ama. Pues nuevamente aquí con nuestra siguiente clase de el Espíritu Santo. Y mira, el día de hoy vamos a ver dos conceptos en los cuales el Espíritu Santo obra. Una es en el creyente y el otro es en la iglesia. Y vamos a empezar con el Espíritu Santo en la vida del creyente. Ven, Espíritu Santo, y llénanos en esta hora. Pedimos que tú seas obrando en nuestra vida, Señor. Hoy queremos aprender más y más del Espíritu Santo. Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis alumnos, Padre. Pido, mi Señor, mi Dios, que tu presencia, tu poder y tu amor se manifiesten en ellos. Bendíceles, Dios, y haz prosperar toda obra de sus manos. Sabiduría, retención, conocimiento de tu palabra. Amén. Amén. Hemos visto cómo el Espíritu Santo actuó en toda la creación, en todo el universo, todo lo que Él ha creado. Pero ahora vamos a ver que el hombre y el universo han sido creados y puestos en movimiento. Veremos que por la desobediencia del hombre entró el pecado y por lo tanto, le separa de Dios. Y vamos a realizar una pregunta. ¿Cuál es la relación del Espíritu Santo con la humanidad? Y vamos a ver, punto número 1. El Espíritu Santo convence a la humanidad de pecado. Leemos en Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, está hablando Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿De qué le va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. Versículo número 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La raíz del pecado es no creer en Cristo, lo cual constituye un rechazo al Evangelio. Y precisamente vemos la obra del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu convence, da convicción o reprueba a los hombres de pecado por medio de la palabra, despertando sus corazones y sus conciencias. No sé si te haya pasado, a mí me pasó que yo creía ser muy bueno, pero cuando vino precisamente el Espíritu Santo a mi vida me convenció de todos mis pecados, de todos mis pecados. Y entonces sí, lloré y el Espíritu Santo me fue purificando de mi vida pecaminosa. Punto número 2. Vive en cada creyente. En Romanos 8:11 dice así la palabra: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, vive en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Dará qué? Vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces estamos viendo en este punto número 2 que el Espíritu Santo viene y vive en el creyente, en cada uno de nosotros. Punto número 3. Imparte el amor de Dios.
dice Romanos 5:5, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Aquí vemos, nos ha derramado su amor por medio de su Espíritu que ahora vive en nosotros. Repasando, punto número 1, convence a la humanidad de pecado. Punto número 2, vive en cada creyente. Y punto número 3, ya que vive en cada creyente, es derramado el amor de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Recuerda, estamos viendo el Espíritu Santo en la vida del creyente. Punto número 4. Revela a Cristo. En Juan 15:26 está así escrito, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, lo dijo Jesucristo. Entonces, otra de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es nos revela a Cristo, nos revela a Cristo. Y tú y yo ya por medio de esa revelación vamos a empezar a dar testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ha sido revelado. ¿Sí? Empezamos a ver cómo el sacrificio de Cristo que hizo por mí en la cruz y cómo viene a traer libertad. Empezamos a testificar. Quizás Dios te sanó a ti y tú empiezas a testificar que Cristo fue quien te sanó. Cristo fue también quien te liberó. ¿Por qué? Porque el Espíritu empieza a actuar en ti, porque vive en ti. Cristo empieza a ser revelado a nuestras vidas. Punto número 5. Revela la verdad de Dios. En Juan 16, 13 y 14 leemos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Qué va a ser el Espíritu? Primero, el Espíritu viene y nos revela la verdad, y posteriormente nosotros somos guiados a esa verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Y se lo hará saber. ¿Cuántos de nosotros teníamos conceptos erróneos de Dios? Mira, te voy a platicar. Cuando yo recibí a Jesucristo y empecé a compartir la palabra, principalmente con mis familiares, a uno que le compartí fue a mi hermano mayor. Tengo un hermano mayor. Entonces yo le empezaba a testificar de Cristo, ¿verdad? Y yo recuerdo que un día le dije, Dios me habló. Y la respuesta de él me dijo, estás loco. ¿Por qué? Dice, porque Él es Dios y tú eres un ser humano. Hay mucha diferencia entre Dios y un ser humano. Y por eso, ¿cómo te puede hablar si Él es una deidad? Él es poderoso. Él es grande, majestuoso. ¿Y cómo te va a hablar a ti, un simple ser humano? ¿Sabes qué? Era un concepto erróneo que tenía mi hermano. ¿Por qué? Porque si vemos en la Biblia, cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, lo primero que también Él
restaura en nosotros es precisamente una relación personal. Muchas veces el pecado nos impide escuchar. Muchas veces el pecado nos separa de Dios, por el cual no podemos escuchar su voz, ¿verdad? Pero cuando viene el Espíritu Santo, aquí dice, Él los guiará a toda verdad, la verdad que es Dios. Él ha restaurado esa relación y podemos tener esa comunión con el Señor que Él quería desde mucho tiempo, pero es precisamente por medio del Espíritu Santo que tú y yo ahora tenemos esa comunión con Dios. Él nos guía a toda verdad. Él les hará saber las cosas que habrán de venir. A lo mejor has recibido algunas revelaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? En tu vida. O a lo mejor algunas revelaciones del Espíritu Santo en otras personas, en algunas otras personas. Él nos lo hace saber a nosotros. Punto número 6. Da poder y valor para testificar. Da poder y valor para testificar. Leemos en Hechos 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Fíjate, el Espíritu Santo entonces empieza a darnos poder y valor para testificar. Y yo creo que se ha cumplido en tu vida. ¿Le has compartido a alguien? Pues es por medio del Espíritu. Quizás el Espíritu te ha impulsado y te dice, compártele a esta persona, compártele a tu compañero de trabajo, compártele a tu familiar, etc. ¿Y quién te da el valor? Pues el Espíritu Santo. Recuerdo que años atrás nosotros íbamos y compartíamos la palabra ahí en el metro, sacábamos permisos y ahí íbamos y compartíamos la palabra. Pero ¿quién te da valor para hablar delante de todas esas personas? También recuerdo que cuando se hacían los avivamientos allá en el Nogal, estaba yo en el ministerio de etiquetas de recepción, pero en ese tiempo se hacían unas etiquetas con un texto bíblico y pues en ese tiempo no estábamos muy letrados en la palabra, no leíamos mucho la Biblia, apenas estábamos iniciando en ese caminar cristiano. Pero recuerdo que nos subíamos a los autobuses y recibíamos a toda la gente y dábamos el texto bíblico y empezábamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Quién nos daba el valor? El Espíritu Santo. ¿Quién nos daba palabra para poder hablar a esas personas? Algunos venían en sus lechos de enfermo, ahí en camillas literalmente. Otros venían en silla de ruedas, otros venían seguramente lastimados, otros venían con odio, con rencor, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo nos daba las palabras idóneas para hablar, para tocar corazones. Y mira, luego era un gozo porque había veces que veíamos a esas personas llegar en camilla y ahora cargaban sus camillas. Así es, el Espíritu Santo nos da poder y valor para testificar de Dios. Punto número 7. Da el poder para atacar a Satanás con la palabra. ¿Cuántos de nosotros Satanás nos tenía oprimidos, en opresión? Vivíamos en opresión, con tristezas, con rencores, etcétera, etcétera, con mentiras, confusiones. Creíamos muchas cosas del mundo, estábamos enfocados en el mundo. Pero ¿sabes qué? Viene el Espíritu Santo, empieza a actuar en el creyente y cambia todo. Da el poder para atacar a Satanás, pero ¿sabes qué? Con la palabra, con la Biblia. Leemos en Efesios 6:11.
Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú y yo precisamente podemos atacar a Satanás. ¿Por qué? Por medio de la palabra. ¿Y quién nos da el valor? ¿Quién nos da el poder? El Espíritu Santo. Y mira, algunos de ustedes van a ser utilizados para echar fuera demonios. Un ministerio de liberación Dios te va a dar. Créelo. Y cuando sea eso, cuando tú lo sientas en tu corazón, cuando Dios te esté hablando acerca de ese ministerio que te está dando, ¿sabes qué? No tengas miedo, no tengas temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo te da poder para realizar ese ministerio. Así es de que hazlo sin temor, porque vas a estar respaldado por el Espíritu Santo. Esa es una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros. Créelo. Repasando lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Convence a la humanidad de pecado. Te convenció a ti, también me convenció a mí. Vive en cada creyente. Aceptas a Jesucristo, el Espíritu Santo viene y vive en ti. Vive en ti. Donde tú vas, el Espíritu Santo va. Donde tú estás, el Espíritu Santo está. Punto número 3, imparte el amor de Dios. Claro que sentimos el amor de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene, ahora nos sentimos amados. Antes, sin conocer a Dios, nos sentíamos rechazados e incluso nosotros mismos a lo mejor no nos aceptábamos tal como somos. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo viene, imparte el amor de Dios y tú dices, wow. ¡Wow! Las maravillas que Dios ha hecho. Punto número 4. Revela a Cristo. Cristo nos es revelado por medio del Espíritu. Punto número 5. Revela la verdad de Dios. Revela esa verdad. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? Y el Espíritu nos va a ir guiando a toda verdad. Y nos va a revelar algunas cosas que son reveladas por el Espíritu Santo para bien. Punto número 6, da poder y valor para testificar. Él nos da ese poder y ese valor para poder hablar en público, para poder testificar de su poder. También, punto número 7, da el poder para atacar a Satanás con la palabra. Recuérdalo muy bien. Dios, algunos de ustedes los va a capacitar para ese ministerio. No tengas miedo. Él actúa en tu vida. Pasamos al inciso B. Y el inciso B, lo que vamos a ver es el Espíritu Santo y la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Eres parte de la iglesia. Vamos a ver la participación del Espíritu Santo en la iglesia, ya que cuando dejamos que éste actúe, la iglesia es edificada y cumple con los designios de Dios. En estos tiempos necesitamos dejar libertad al Espíritu Santo para que Él haga lo que quiere hacer y nuestras iglesias sean bendecidas con su mover y con su poder. Aquí también vamos a ver 6 puntos. Punto número 1. Vive en la iglesia como su templo. ¿Vive en dónde? En la iglesia, como su templo. Primera de Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya lo vimos.
cómo el Espíritu vive en cada creyente. Y aquí la palabra reafirme que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué tan importancia es la santidad en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque si tú y yo participamos en la iglesia, debe de ser por medio de la santidad. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. En nosotros. Debemos de ser piedras vivas, edificando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu vive en ti, por lo tanto, el Espíritu vive también en la iglesia. En la iglesia. Punto número 2. Se derrama como lluvia sobre la iglesia. Y vamos a ver un texto en el cual cómo llegó el Espíritu Santo a la iglesia, donde estaban unánimes, todos unidos ahí orando. En Hechos 2, 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes y juntos. Cuando tú vas a la iglesia, ¿cómo ves a todos nuestros hermanos? Pues los vemos unidos y los vemos también con una misma unanimidad, con un mismo sentir. Cuando vas a la iglesia, ¿a qué vas? Vas a recibir palabra de Dios, vas a recibir bendición, vas a recibir sanidad. Y estamos, creo, en una sola unanimidad. Y dice versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, el cual llena toda la iglesia. Dice, donde estaban sentados. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Asentándose, viniendo sobre cada uno de ellos, posándose en tu vida, en tu cuerpo, en todo tu ser entero. Así llegó el Espíritu Santo. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y fueron todos qué? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos la participación del Espíritu Santo fuerte, con poder. Primero, vino del cielo. Vino del cielo. Por eso aquí este punto número 2 dice, se derrama como lluvia sobre la iglesia. Y después dice, el cual llenó toda la casa. Toda la casa. Vemos aquí como el Espíritu cuando viene, llena los lugares. Cuando tú estás ahí alabando a Dios, cuando yo creo que tú has tenido seguramente alguna experiencia, cómo ha llegado el Espíritu Santo ahí a tu vida, en tu cuarto, en tu sala, en tu recámara, yo no sé, personas que nos testifican que tienen que meterse ahí en el baño para empezar a tener esa comunión con el Espíritu Santo, pues ahí llega, ahí es derramado el Espíritu Santo. Y luego vemos que asentándose sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los que estaban ahí. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Te voy a platicar una experiencia que yo tuve. A mí me gusta orar moviéndome, caminando, alzando mis manos, hablando. Y una vez estaba yo, todavía no me casaba, en casa ahí de mi papá. Y estaba yo en mi cuarto y estaba yo orando y clamando. Y de repente llegó un poder. Yo sentí ese poder, cómo llegó y entró en mis manos, empezó a entrar en mi cuerpo y la verdad me espanté.
por lo que estaba experimentando, ¿verdad? Pero yo sé que era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo cayendo ese día sobre mí, llenándome ahí, estando en ese lugar. Y empecé, al ver ese poder, levanté mis ojos y aún aunque estaba el techo, yo sentía cómo fluía ese poder y que traspasaba el techo y que iba así más hacia el cielo, hacia el cielo. Así es cuando tú y yo recibimos de el Espíritu Santo. Y sabes qué, que no te dé miedo, que no te dé miedo. A mí me dio miedo. Yo sentí cómo entró como miedo en mí, ¿verdad? No un miedo de terror, sino un miedo porque ahí estaba la presencia de Dios. Así llegó y se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés. Punto número 3. Le habla a la iglesia. En Apocalipsis capítulo 2 vamos a ver 3 versículos, el versículo 7, versículo 11 y versículo 29. El versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así empieza ese capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 11. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que tu oído se haga sensible a la voz de Dios, porque Dios habla en la iglesia. Seguramente muchas veces Dios te ha hablado en la iglesia. A mí muchas veces Dios me ha hablado en la iglesia. Aún muchas veces predicando, Dios me ha hablado. He recibido palabra por medio de estar predicando, he recibido la palabra. Ahí el Espíritu habla a la iglesia, recuérdalo muy bien. Y el versículo 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese capítulo 2, estamos viendo esta repetición. El Espíritu dice a las iglesias, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el versículo 29, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios te habla en la iglesia por medio del Espíritu. Punto número 4. Nombra dirigentes para la iglesia. ¿Qué tan importante es tener dirigentes en la iglesia? Un líder que guíe, un líder que Dios le hable y Él nos hable ahí por medio de su palabra. Dice en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Algunos de ustedes van a ser levantados como líderes. Algunos de ustedes Dios los va a empezar a utilizar para guiar a un pueblo, para guiar a un grupo, para guiar, no sé, a lo mejor tú ni te lo imaginas, pero yo creo que te ha pasado que a lo mejor ya el Espíritu te ha dicho, compártele a esta persona. Es porque Dios se preocupa por esa persona, por su aflicción, por su enfermedad, por su problema, y te ha puesto a ti para hablarle a esa persona. Recuerdo que este domingo me consultaba una hermana y me decía, hermano, he estado compartiéndole la palabra a una de mis vecinas y ya tiene mucho tiempo. Dice, le he invitado a la iglesia pero como siento que ya está muy cómoda ahí, que yo vaya y le comparta. ¿Qué hago? Ya le digo que ya no voy a ir y que mejor venga a la iglesia para presionarle un poquito y que venga y que Dios le hable aquí. Digo, sí, está bien, hermana, pero ¿sabe qué? No deje de estar hablando con ella, compartiéndole la palabra de Dios, pero sí anímele a que venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios le
ha encargado a esta hermana esta alma. Y ella le va a ir guiando, ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ha puesto a ella para que le hable por medio de la palabra. Punto número 5. Dirige la obra misionera. En Hechos 16, 6 y 7 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Dirige la obra misionera. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Mira, aquí vemos, a lo mejor diríamos, pues que es tan importante ir y compartir el Evangelio, ir y compartir la palabra. Hay veces que a lo mejor tú vas a tener respuestas muy negativas cuando no escuchas la voz de Dios, que a lo mejor no vayas ahí a ese lugar. Él es el que dirige. Él es el que dirige toda obra, toda iglesia. Él es el que la dirige. Así es de que seamos sensibles al Espíritu Santo. Cuando Él nos diga no, pues no. Y seamos obedientes. Porque muchas veces nosotros queremos en nuestras fuerzas hacer las cosas. Pero que tú y yo seamos sensibles a lo que el Espíritu Santo nos quiere guiar, nos quiere enseñar y también nos quiere dirigir en cuanto a predicar la palabra y el Evangelio. Punto número 6 y último. Advierte a la iglesia contra la apostasía. Advierte a la iglesia contra la apostasía. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, leemos: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu advierte a la iglesia contra la apostasía. Creo que hasta ahí el Espíritu Santo tiene esa relación con la iglesia. El Espíritu Santo actúa aún en la iglesia. No sé si te haya tocado ver a algunos hermanos que tú los ves con una fe inquebrantable y comparten la palabra. El Espíritu los utiliza, el Espíritu les guía. Y ¿sabes qué? Después yo creo de pasar un tiempo, ya ves que no oran, que no asisten a la iglesia. Y no solamente eso, sino lo que dice aquí la palabra. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya no creen en Dios. Ya no creen en el Evangelio, no creen en la palabra. Empiezan a olvidar esa relación que tenían con Dios. Y te digo, no solamente eso, sino empiezan a apostatar de la fe, empiezan a hablar en contra, no solamente de la iglesia, a lo mejor en contra de ti, pero ¿sabes qué? También en contra de la palabra, y ya no creen en nada, en nada. Para terminar, resumimos el Espíritu Santo en la iglesia, este punto. 1. Vive en la iglesia como su templo. 2. Se derrama como lluvia sobre la iglesia. Punto número 3. Le habla a la iglesia. Punto número 4. Nombra dirigentes para la iglesia. Punto número 5. Dirige la obra misionera. Y punto número 6. Advierte a la iglesia contra la apostasía. En resumen, encontramos que el Espíritu Santo participa activamente en la iglesia y sus congregantes.
y sus congregantes. Esta clase número 3, precisamente, enseñamos de eso, cómo la relación del Espíritu Santo y el creyente, pero también en la iglesia. Mis amados, Dios les bendiga. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Nos vemos mañana, primero Dios.